espacio. Antes de pasar un video, no sé si quería preguntar eso porque vi un par de caras que no conocía, no sé si hay personas de otra iglesia que no sean de nueva generación, ¿puede ser? Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. ¡Dios les bendiga! Qué bueno, qué bueno. Sí, porque habíamos visto en nuestras caras y dijimos, vino gente de otra iglesia increíble. Bueno, esperemos que este sea un lindo tiempo donde Dios te pueda hablar. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios te va a hablar? Amén. Bueno, antes de empezar, ahí queremos pasar un videíto para contarte ahí un poquito de lo que estuvimos haciendo este año ahí en Rancho Grande, Nicaragua. Ahí está. Bueno, este videito más o menos resume todo lo que estuvimos haciendo con ese en este año que estuvimos allá. Nosotros con Ezequiel fuimos a apoyar un ministerio muy lindo que se llama Amor en Acción, que es un ministerio que fundó una pareja de misioneros de Estados Unidos. Ellos ya están grandes y necesitaban que vaya un matrimonio a poder relevarlos. Ellos tenían que viajar al exterior. Y bueno, con Ezequiel usted sabe, nosotros tenemos carga en el corazón por las misiones. Les cuento todo esto porque sé que tal vez hay personas que no lo han escuchado. Con Ezequiel estábamos orando y preparándonos para irnos a Turquía. Estábamos estudiando el idioma, terminamos la escuela de formación misionera, pero los planes del Señor siempre son mejores que los que tenemos nosotros, ¿no? En Turquía las puertas hasta el día de hoy están cerradas para los argentinos. No están dando visas, los argentinos no pueden ir a residir a ese lugar, a vivir. Entonces nosotros con Ezequiel le dijimos, Señor, donde haya necesidad, ahí vamos a ir, ahí vamos a estar, ¿no? Y surge esta necesidad en Nicaragua, necesitaban una pareja de misioneros, el pastor nos dijo, y nosotros le dijimos, pastor, ¿usted cree que nosotros vamos a poder? Sí, bueno, entonces vamos, dijimos. Y fuimos. Con Ezequiel, como les digo, recién estábamos empezando con la onda misionera, todavía había muchas cosas que tal vez no conocíamos, no habíamos hecho gira misionera. Usted sabe, para que un misionero vaya al campo necesita un sustento económico. El misionero, por más que ame a Dios, no puede vivir del aire, no necesita un sustento económico. Y nosotros decíamos, Señor, si es tu voluntad, que se haga, porque nosotros no tenemos nada. El pasaje para viajar allá es muy, muy caro.
y de repente le entregamos nuestra vida al Señor, le dijimos, Señor, si es tu voluntad estamos dispuestos. Aparecieron los pasajes, la iglesia Nueva Generación se comprometió en apoyarnos y fuimos. Me hacía reír cuando hablaba Marcos porque nos sentíamos reidentificados con Ezequiel, ¿no? Fuimos con un corazón, uno sale al campo misionero a decir, acá me como la cancha, me como el mundo, le voy a predicar a todos, ¿no? Y cuando llegamos a ese lugar, Rancho Grande, que es el pueblo donde estamos trabajando con Ezequiel, queda a 5 horas en carretera, en ruta, de viaje en auto. Y con Ezequiel llegamos a la capital, a Managua, y bueno, había un par de edificios, normal. Y de repente empezamos a viajar. Habían casitas, de repente las casitas empezaron a desaparecer, seguíamos viajando, empezaron a aparecer los árboles, las palmeras, los olores raros, los ruidos raros, y de repente continuábamos viajando y montañas, y ya no había ni gente, y con Ezequiel nos mirábamos y decíamos, ¿a dónde estamos yendo, no? Llegamos a ese lugar, vinieron a recibirnos, y cuando nos quedamos en el cuarto solos con Ezequiel nos miramos y dijimos, ¿qué hicimos? ¿A dónde estamos? Dijimos. Y empezamos a servir al Señor. Al principio fue muy difícil porque si bien Nicaragua es un país que habla en español, es un español muy diferente. Me acuerdo las primeras veces que fuimos con Ezequiel a comprar al pueblo, íbamos a la verdulería y le decíamos, deme 1 kilo de morrón. ¿Qué? 1 kilo de morrón. ¿Qué es morrón? Y nosotros con Ezequiel nos mirábamos, agarramos el celular, googleamos un morrón y le mostramos la foto. ¡Ah, chiltoma! No, morrón. Bueno, resulta que ahí el morrón le dicen chiltoma, ¿no? Y esas cosas que tal vez hoy uno se ríe, ¿no? Pero al principio era tan difícil porque no podíamos ni ir a comprar, porque lo que para nosotros significaba algo, para ellos significaba otra cosa. Me acuerdo una vez que fuimos a visitar a una familia, fui yo con una chica nicaragüense y le hablé a la chica, hoy, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué Dios? Porque la chica me miraba así y yo, porque guau, estuve 1 hora hablándole. La chica a la cual yo le estaba hablando la mira a la nicaragüense con la que yo había ido y le dice, ¿qué dijo? Y yo, no, Dios. Y era re difícil porque al principio yo no los entendía cuando ellos me hablaban y ellos tampoco me entendían cuando yo hablaba. Imagínense, estábamos conociendo la cultura, la comida es muy diferente, ahí pasaron por el stand de Nicaragua, dieron un par de comidas típicas, la comida era muy diferente. Nosotros, imagínense, estamos en un pueblito muy chiquito, donde hay muchas cosas que no llegan, donde no hay tantos negocios, donde no hay tanta variedad de comida, y fue muy difícil al principio, ¿no? Me acuerdo que antes de irnos, ¿ustedes si yo lloro? Sigan, porque yo soy muy llorona. Me acuerdo que al principio, antes de irnos, con Ezequiel, nos habían dicho, van a ir por 1 año. Y nosotros, bueno, vamos a tener nuestra primera experiencia misionera. Entonces, le decía, sí, vamos a ir. Venía alguien, che, ¿se van a Nicaragua? Sí, nos vamos a Nicaragua por 1 año. Vamos por 1 año, sí, a ayudar ahí porque necesitan un matrimonio. Y a todo el mundo yo le decía, por 1 año. Por solo 1 año pasa rápido, voy a volver en 1 año. En 1 año todo vuelve a la normalidad. En 1 año vuelvo a la iglesia, en 1 año vuelvo con mi familia. Y me acuerdo que fuimos a un retiro misionero con Ezequiel y la gente, ¿y vos a dónde tenés llamado? No, vamos a ir a Nicaragua por 1 año. Y los misioneros, wow. Y sentía la voz de Dios cada vez que yo le decía a un misionero dónde íbamos a ir, sentía la voz de Dios que me decía, basta de decir 1 año. Y yo le decía al Señor, ¿pero por qué Dios si solo vamos a ir 1 año? ¿Qué está pasando? Yo firmé el contrato por 1 año, le decía al Señor. Basta de decir 1 año. Yo estaba dándolo todo, pero mi entrega estaba siendo limitada. Yo estaba descansando en que solo iba a ser 1 año. Y estaba dispuesta a ir a Nicaragua solo por 1 año.
y mi entrega no estaba siendo total, no estaba siendo completa. Y ahí empezó una lucha, antes de irme al campo misionero, empezó una lucha en mi corazón, como una pelea interna de no entender por qué Dios me estaba diciendo esto. Y me acuerdo que una misionera cuenta su testimonio, que el Señor los llamó a Honduras por 2 años nada más, y que ellos fueron a servir a Dios. Y ellos decían, en 2 años volvemos, en 2 años volvemos a nuestra vida, en 2 años volvemos a nuestra iglesia. Y la misionera cuenta, y hace 40 años que estamos en Honduras y levantamos iglesias y levantamos institutos bíblicos. Y estaban todos, wow, gloria a Dios, aplaudiendo. Y yo estaba llorando así porque yo sentía que Dios me estaba hablando y antes de irme me estaba preparando para lo que iba a pasar. Cuando llegamos a ese lugar, creo que es lindo contar todo lo bueno y ustedes vieron todo lo lindo que hizo el Señor, pero hubo momentos tan difíciles para mí, para Ezequiel. Yo acá tenía un grupo hermoso de jovencitas, de las divinas, el grupo hermoso que eran chicas de 22 años, 24 años, 19 años. Yo no estaba acostumbrada a trabajar con adolescentes. Y con Ezequiel fuimos a trabajar al internado donde todos los chicos eran adolescentes. ¿Cuántos papás de adolescentes hay acá? Levante la mano. Que Dios le bendiga, que Dios le dé paciencia, que Dios le dé estrategia, que Dios le dé sabiduría. Nosotros con Ezequiel no tenemos hijos, pero de repente llegamos a ese lugar y teníamos, de 0 hijos, teníamos 10 hijos y todos adolescentes. ¿Y por qué le digo que eran hijos? Porque el hogar está en el mismo predio donde vivimos nosotros. Entonces, como los misioneros que estaban a cargo de todo eso se fueron, nosotros quedamos a cargo de los chicos. Entonces, ellos necesitaban algo, tocaban la puerta, hermana Anaí, ¿puedo ir a comprar? Bueno, dale, anda a comprar. Quería ir al baño, sentarme un ratito tranquila en el trono, hermana Anaí, me está pasando esto. Y todo el tiempo venían a nosotros, ¿no? Era algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados. Pero al principio fue muy difícil poder comunicar. Si ya es difícil comunicarse con un adolescente, imagínese un adolescente de otra cultura, que habla en otros códigos, que entiende cosas diferentes. Y muchas veces, como Ezequiel contaba cuando él predicó, sentíamos la voz del enemigo que nos decía, ¿para qué se van a quedar acá? Si nadie los quiere. La gente no los entiende. Me acuerdo los primeros cultos fueron muy duros porque la iglesia está en el mismo predio donde está el hogar y no da a la calle. La iglesia está muy metida adentro, lo que hace es que la gente no quiera entrar. Porque imagínate que si vos para entrar acá a la iglesia tenés que caminar, entrar, dar la vuelta, ir para el otro lado, ¿no? La gente no se anima a entrar a la iglesia, por lo que cuando nosotros llegamos, los únicos que iban a la iglesia eran los chicos del hogar, ¿no? Con Ezequiel empezamos a evangelizar, que la gente venga, pero al principio era muy difícil. Nosotros venimos de una iglesia donde la gente pasa adelante, se arrodilla, ora, busca a Dios, grita. Y ahí imagínate, yo estaba cantando, Señor, tú eres digno, y tenía personas ahí mirándome así. ¿No? Ezequiel predicaba y la gente, vos cuando predicás, ¿a quién mirás? Al pastor, ¿no? Ezequiel predicaba y la gente... No, era tan difícil, había un ambiente espiritual tan duro que nosotros estábamos con una sonrisa en el culto, pero llegábamos a nuestra casa y decíamos, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Esa frase que siempre dice el pastor, que ese también la dice mucho, ¿no? Señor, si vos no haces algo acá, si esto vos no lo cambiás, no lo cambia nadie. Y muchas veces con Ezequiel decíamos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Y fue un tiempo donde, hablando con el Señor, y de repente iba pasando el tiempo y con Ezequiel empezábamos a comprender la necesidad que había en ese lugar. La necesidad de un despertar espiritual, la necesidad de conocer a Dios profundamente. Porque una cosa es venir a la iglesia, sentarte a aplaudir, y otra cosa es conocer a Dios verdaderamente.
Y nosotros con Ezequiel nos damos cuenta que había una gran necesidad en ese lugar. Y ese lugar, esa iglesia, por años tuvo pastores que estaban un año y se iban. Estaban otro año y se iban. O sea, la iglesia no tenía pastor. Y con Ezequiel decíamos, no podemos irnos y ser uno más que abandona este lugar y dejar una iglesia sin pastor. Y dentro nuestro el Señor estaba poniendo la convicción de que teníamos que quedarnos. Y lloro porque es difícil. Y al mismo tiempo donde el Señor hablaba esto, veíamos una realidad que decíamos, pero ¿para qué nos vamos a quedar? Mirá lo que sucede en este lugar, hasta que Dios empezó a romper las cadenas. Por eso la oración de la iglesia es fundamental para nosotros. Que ustedes estén clamando por nosotros, orando y cubriéndonos en oración, eso es lo que nos sostiene. La oración de la iglesia nos sostiene. Y seguimos adelante y el Señor empieza a hablar a mi corazón y empiezo a recordar a Jesús sufriendo en la cruz. Yo me acuerdo una vez hablando con Ashe, le decía, esto es muy difícil, le decía, extraño mucho a mamá, quiero ver a Nala, quiero conocerla, quiero alzarla, pero cuando Jesús fue a la cruz, para él no fue cómodo. Cuando Jesús estaba siendo herido en la cruz, él decidió tomar ese lugar. Y a veces nosotros queremos buscar siempre lo más cómodo. Queremos buscar siempre lo más fácil. Y el Señor me hablaba y me decía, en esto vas a conocer cuál es mi amor. Y si bien para nosotros sería más fácil estar acá con nuestra familia, con la iglesia, por eso me lloraba cuando el pastor compartía ese versículo de Jeremías. Yo no puedo estar acá sabiendo que en ese lugar no hay un pastor, sabiendo que en ese lugar necesitan una guía. Y al principio fue desafiante trabajar con jóvenes, con adolescentes. Yo siempre lo cuento cuando tengo la oportunidad, a los chicos nosotros los abrazamos, les decimos que los queremos porque nosotros estamos en un lugar que es campo. Los niños no van a la escuela por ir a trabajar. Esto ya lo he contado, pero el 90% de la población adulta es analfabeta. No sabe leer, no sabe escribir, no sabe dividir, no sabe sumar. Por lo que no le dan importancia al estudio, prefieren que los chicos trabajen. Los chicos crecen sin afecto, sin un te quiero, sin un cómo estás. Entonces, nosotros con Ezequiel empezamos a decir, bueno, el amor de Dios va a ser el cambio en estos chicos. Entonces los abrazábamos, les decíamos te quiero mucho, sos lo más, qué genio, wow, qué bien que haces esto. Y hay un chico en particular que se llama Frander, que es el que toca la batería, que yo siempre decía, Fran, te requiero. Bueno, gracias, me decía. No importa que vos no me lo digas, Fran, yo te quiero, y lo abrazaba. Y me acuerdo que una vez, cuando fue el cumpleaños de Ezequiel les dijo, che, ninguno me dijo feliz cumpleaños. Bueno, pastor, perdón. Y después de un ratito se nos acerca y dice, pastor, perdón que no le dije feliz cumpleaños. Lo que pasa es que para mí el cumpleaños no es importante. A mí nunca me dijeron feliz cumpleaños. Mi cumpleaños es como un día más. Nunca tuve una torta, nunca me dieron un regalo, pero le pido perdón porque no le dije feliz cumpleaños. El año que viene se lo voy a decir, le dijo. Y este chico era re duro. Y nosotros lo abrazamos y Fran, te quiero, te quiero. Y antes de irnos, la iglesia hizo una oración por nosotros, nos fuimos, todos los chicos llorando. Y le decíamos, Fran, te queremos. Y Fran llorando nos decía, los amo, los voy a extrañar. Nos manda mensajes y nos dice, los amo, los quiero, los extraño. Y ahora también los chicos nos llaman, nos mandan mensajes. Y realmente lo que el Señor está haciendo en ese lugar es tremendo. El Señor está tocando corazones, el Señor está cambiando familias. Empezamos a hacer grupos de oración con Ezequiel. Había muchas personas que no se animaban a entrar a la iglesia porque Rancho Grande es un lugar donde hay muchas personas cristianas, pero viven el cristianismo de otra forma, desde ¿cómo se dice?
Es un cristianismo legalista, ahí está. Donde yo para el culto tengo que usar falda bien larga. Ya me desacostumbré a decir pollera. Cuando decía pollera allá, todos se me mataban de risa. Entonces me acostumbré a decirle falda. Tenés que usar falda, la mujer no puede estar con pelo largo, no puede usar aros, no se puede maquillar, ¿no? Entonces hay mucha gente que se siente rechazada, mucha gente que no quiere ir a la iglesia. Una vez le predicamos a una mujer, le dijimos, venga a la iglesia, el Señor la ama. Yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no soy casada y tengo hijos. ¿Pero qué tiene? No, yo una vez quise ir a una iglesia y me dijeron que no puedo servir a Dios porque no soy casada y tengo hijos. Y nosotros le dijimos, bueno, a nuestra iglesia sí podés venir, vení, que Dios te ama. Y mucha gente que ha sido marginada, mucha gente que ha sido dañada, que ha sido ofendida en su corazón. Y con Ezequiel entendimos que el Señor nos llamó a ese lugar para poder mostrar su amor, para poder mostrar que el Evangelio es para todos. Y en este tiempo vamos a volver el 4 de agosto, vamos a estar volviendo por un periodo de 4 años y si el Señor lo permite, vamos a regresar a este lugar para poder contarles todo lo que el Señor está haciendo. Y con Ezequiel, si bien nuestro corazón está acá, amamos Nueva Generación, amamos Argentina, sabemos que el Señor tiene algo grande preparado para Rancho Grande. Y quiero cerrar con esto para que Ezequiel pueda hablar, porque si no le voy a robar todo su tiempo. Pero que no diga más, no diga 4 años. Sí, bueno, ¿sabes? Ahora voy a decir 4 años, 4 años. No digas 4 años. Bueno, todavía el Señor no me lo dijo. Pero quiero cerrar con esto, ¿no? Quiero animarte vos que estás teniendo una inquietud en tu corazón o querés servir a Dios o en tu corazón hay un interés por las misiones. No pienses en tus limitaciones, no pienses en lo que podés o no podés hacer. Nosotros somos simples instrumentos en las manos del Señor. Cuando vos ves un martillo, no decís, este martillo martilla muy bien. Porque ese martillo depende de quién lo agarre. Ese instrumento depende de quién lo agarre y quién lo utilice, ¿no? Nosotros somos instrumentos. El instrumento por sí mismo no puede hacer nada. Pero ese instrumento en las manos indicadas puede hacer un trabajo impresionante. Porque no depende del instrumento, depende del Creador, ¿no? Confía en el Señor, confía en Dios. No te mires a vos, no mires tus limitaciones, no mires lo que sabes o no sabes. En el lugar donde Dios te ponga, Él va a usar tu vida en maneras que vos no imaginás. Si vos me hubieses dicho que todo esto iba a suceder en un año, yo no hubiese creído que hubiese sido posible, y menos que yo iba a poder con tremendo desafío. Pero tenemos un Dios grande, tenemos un Dios bueno, un Dios capaz de hacer lo imposible posible. Confía en el Señor. Él abre puertas, Él provee, Él hace milagros creativos. Confía en el Señor. No te mires a vos, mira a Dios. Amén. Así que si podemos dejarle una carga es que ore por nosotros. Ore por nosotros. Ahí con ese tenemos el Instagram de anies.ng. Ahí estamos subiendo cada novedad, pedido de oración. Cuando quiera escribirnos, escríbanos. Así que bueno, los dejo con ese y que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Increíble. Dios es bueno, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen, Señor, vos me podés usar a mí? Si usás a ese gordito que está delante con la camiseta de Nicaragua, me podés usar a mí, ¿sí o no? Mirá, buscá tu Biblia ahí, Mateo 25, vamos a leer. Mateo capítulo 25, te quiero compartir algo ahí antes de terminar y orar y cantar. Ese pure. Ahí va, ese tema la rompe. Mateo 25, versículo 14 al 30, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó ¿a quién? Y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su
conforme a su... Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? El dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y le dijo, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ello, increíble. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, decí conmigo, pero. Siempre hay un pero. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres, este es argentino, escuchá. Y dijo, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y empezó a bicicletearla. Y aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué parábola. La verdad que leía esta parábola y Dios me hablaba para este tiempo. Algo muy interesante, ¿no? No le puse título nada, pero tiene que ver con esto de misiones. Lo primero que entiendo en esta palabra es que evidentemente hay un Señor. Hay un Señor que llama y hay un Señor que entrega, en este caso bienes, pero nos entrega un montón de cosas. ¿A cuánto el Señor les ha dado algo? Pero con fe. ¿A cuánto Dios le dio algo? Uno hizo, amén, viste, como que le costó un montón. ¿A cuánto Dios le dio algo? Amén. Ahí va, Dios te dio algo. Y si no, decirle a que tenés al lado, Dios algo te dio. Desde que naciste, algo Dios te dio. Ahora dice que este Señor se va lejos y confía en estas personas, en esos siervos, los bienes, lo que tenía, y dice que le da de acuerdo a la capacidad de cada uno. Ahora, eso dice que le da 5 talentos. 1 talento equivalía a 6.000 denarios aproximadamente. Cada persona en ese momento, al trabajar, ganaba 1 denario por día. O sea, le dio 1 talento que equivalía a 6.000, y cada persona que trabajaba le pagaban 1. O sea, este señor lo que hizo, le dio más o menos, le adelantó como un sueldo de 15 o 20 años. Una locura, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén, Señor? Con las 2 manos. ¿No? Ahora, acá hay algo muy interesante en donde yo lo que puedo ver acá es que hay un adelantamiento, ¿no? Hay algo de parte de este Señor, de parte de este Dios, que de alguna manera hay un adelantamiento de tiempo favorable para estos siervos, ¿no? Y de alguna manera yo pensaba en los tiempos de hoy. Nosotros llegamos a un lugar ahí en Rancho Grande, pero antes de llegar al Rancho Grande y en ese lugar estuvimos acá, ¿no? Y yo creo que de alguna manera lo que te quiero decir es que este Señor a estos siervos le adelantó un trabajo de mucho tiempo. Hoy nosotros estamos acá bendecidos, ¿sí o no? Los que vienen de otra iglesia, sus pastores, han trabajado un montononón de tiempo, ¿sí o no? Hoy nuestros pastores, la iglesia ha cumplido 18 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, 18 años. Imagínate un trabajo de 18 años donde ellos nos impulsan a seguir creciendo, ¿no? Y ahí está el desafío de nosotros de continuar. ¿Cuántos dicen amén?
Y creo que somos llamados a continuar. Cuando llegamos a Rancho Grande, llegamos a un lugar, un ministerio donde la hermana Noemí, ella es de nacionalidad, ella es peruana, pero vive en los Estados Unidos, se casó con este hombre de Estados Unidos y bueno, ellos formaron este ministerio. Más de 20 años ahí en Rancho Grande trabajando. Si vos ves ese lugar, ves la finca tiene 12 manzanas, hay animales, la escuela, el hogar, ¿no? Ves la clínica, los 2 comedores. Una locura, un laburo de mucho tiempo. Y ahora el desafío cuando nosotros llegamos era decir, bueno, ella estuvo 3 semanas, nos dio las direcciones más o menos y dijo, nos vemos. Dios te bendiga, nos dio la mano, nos vemos, ¿no? Y ahí era el desafío de decir, continuar lo que ella había comenzado, ¿no? Y era fuerte decir, tenemos que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo bien, pero en eso realmente fue como muy crudo, ¿no? Porque por lo general un misionero quizás tiene un tiempo de adaptación, choque cultural y toda la historia, y lo nuestro fue 3 semanas, pim, pum, y aprender y recontra aprender, pero yo estoy muy agradecido de que la iglesia Nueva Generación nos preparó para eso. La iglesia, el pastor, la pastora, los líderes, de alguna manera nos fueron formando y como dijo Marquitos y Nati, para esta hora ha llegado. Y también lo dijo Marcela Gándara en una canción. ¿No? Lo tenía que decir. ¿No? Ahora, claro, nosotros estamos en ese lugar con el desafío de continuar de un laburo de años. Era pesada, más pesada que la camiseta de Boca, imagínate. Oh, vamos Boca mañana, el domingo ahí. ¿No? Imagínate, ahora este señor les adelanta un trabajo de tiempo, pero ¿qué pasa? Los primeros siervos dice que salieron inmediatamente a poder invertir confiados. Salieron inmediatamente a decir, con lo que tengo yo voy a progresar. Con lo que tengo yo voy a ganar. Con lo que tengo 5, tengo 10. No, tengo 2, tengo 4. Y confiados, ¿no? Confiados en lo que tenían, ¿no? Y de alguna manera, yo lo que te quiero decir hoy es que vos tenés que utilizar todo lo que está a tu alcance, ¿sí o no? O todo lo que sepas hacer para la obra de Dios, ¿no? Nosotros estando ahí, imagínate que el otro día lo contaba, hemos enseñado a leer y a escribir a chicos. Yo no sé, la verdad no hice una docencia para enseñar a leer, a escribir a alguien, pero me ayudó YouTube, ¿no? YouTube me ayudó a cómo poder hacerlo, pero no sabíamos cómo, pero teníamos la actitud, las ganas, ¿no? De chico, ahora vos me ves gordito así, pero jugaba al fútbol, entonces teníamos una cancha de fútbol ahí y dije, esta canchita de fútbol la tenemos que utilizar para ganar a alguien. ¿Y qué podemos hacer? Una escuela de fútbol. Y ahí no, se pasa así, cara interna. ¿No? Y claro, ¿de dónde vengo? De Argentina, Messi, todo eso garpa. No sé cómo garpa, voy a decir, no tenés que mostrar tu pasaporte, voy a decir Messi y te dejan pasar ahí. ¿No? Y bueno, ahí empezamos la escuela de fútbol. Pero ¿qué te quiero decir? Todo lo que teníamos al alcance, todo lo que sea, lo utilizamos para el servicio a Dios. Ahora, vos me decís, Ezequiel, claro, ya es fácil. Tenías vaca, tenías esto, tenías la camioneta 4x4, increíble, si yo también la tuviese, ¿sabes qué? Pero yo te quiero decir que antes de tener esa camioneta 4x4, estando acá, tuve mi Fiorino. Y con la Fiorino misma, que me dejó a pato un montón de veces, pues a Fiorino. Con la Fiorino traía un montón de gente, traíamos borrachos de la Boca, traíamos de todo. ¿Por qué? Porque entendimos del minuto cero de que utilizar todo lo que teníamos. Por eso hoy la pregunta es, ¿qué tenés vos para dar hoy? ¿Qué es lo que vos tenés? ¿Qué es lo que Dios te dio y que quizás te vivís quejando, viendo todo lo que te falta en vez de ver todo lo que tenés? ¿No? Ahora, estos siervos salieron inmediatamente porque hay una urgencia. Decí conmigo, hay una urgencia. Hay una urgencia. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios.
No, es un tiempo donde vos y yo nos tenemos que manifestar, ¿sí o no? De revelarnos para que se les sea revelado a los demás esta verdad de Jesús, ¿no? Que vos y yo nos podamos levantar a poder hacer la obra de Dios con lo que tenés. Y no lo digo de manera orgullosa, pero desde chiquitito, de entender. Cuando vine al encuentro, yo llegué en el 2009, tenía 16 años, hoy tengo 32. Saquen la cuenta, llegué a este lugar, conocí a Dios, me invitaron al encuentro, mi vida cambió y desde ese día entendí de que si Dios me había cambiado a mí, podía cambiar un chino, un japonés, un coreano, un nicaragüense y lo que sea. Ahora, y desde ese momento entendía de que podía yo llevar a alguien a la iglesia, ¿no? De pagar en ese momento que valía 75 centavos el pasaje. No, hoy es una locura lo que vale, ¿no? Vos cargás 1.000 pesos en la SUBE y te quedás corto, ¿viste? Ya le estás debiendo a la SUBE, ¿no? Es una locura. Y antes, claro, pero ¿qué pasa? Desde lo que hoy tenés, ¿no? Muchas veces, por eso en esto de que el Señor te dice, tenés que ser fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Muchas veces queremos aquello sin querer pagar el precio de lo... Hay que ir a visitar un hermano, ¿dónde vive? En Merlo. ¿Cuándo era? El martes. ¿Sabe que el martes no puedo? No, el miércoles, perdón. Tampoco. Tengo culto. No voy a faltar al culto. ¿No? Y muchas veces estamos en esa. Ahora, en este siervo, el tercero, y avanzo ahí, le meto nitro. Este tercer siervo demuestra una pasividad, ¿no? Demuestra de alguna manera todo lo contrario a los anteriores que salieron inmediatamente a poder dar lo que tenían y multiplicarlo. Él se quedó y dice que la Biblia que enterró lo que tenía y lo escondió. Yo pensaba, ¿cuántos de los que están acá hoy están escondidos? ¿Cuántos de los que están acá hoy están escondiendo por X razón lo que Dios le dio quizás hace mucho tiempo? Y lo tenés ahí, y lo guardás y lo escondés por miedo, por temores, por inseguridades, por X razones. Pero lo que te quiero decir hoy, que hoy es la noche. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es la noche donde Dios quiere quebrar eso. ¿Sabés que en Nicaragua, ustedes vieron, ¿no? Hay muchos, siembran frijoles, café. Nosotros estuvimos ahí trabajando en la tierra, te cortás todos los brazos, una locura, ¿no? Pero entendí algo que me explicaron, que cuando vos sembrás, la semilla, nosotros le pusimos proyecto semilla a esto que hacemos, la semilla para poder ver fruto y demás se tiene que romper. La semilla tiene una capa que no me acuerdo el nombre, pero esa capa se tiene que romper. Antes de ver lo hermoso, el tallo, la flor, lo que sea, o el fruto, esa semilla se tiene que romper. Y quizás vos sos una buena semilla. ¿Cuántos dicen amén? Mirá a la persona que tenés al lado, ¿tiene cara de buena semilla? Seguramente que sí. Seguramente hay algunos como yo que son semillones, ¿no? Ya no son semillitas, ya son semillones, dale, ¿no? ¿No? Pero, hay algo en nosotros que se tiene que romper, ¿sí o no? Porque evidentemente si eso no se rompe, no habrá fruto mañana. Y lo peor de todo, no habrá alguien que pueda disfrutar de tu fruto. No habrá alguien que pueda disfrutar de lo que Dios te dio. ¿No? Ahora, dice de alguna manera la ley rabínica que cuando un judío escondía el dinero, según esta ley, enterraba una suma de dinero en un lugar oculto, dejaba de ser responsable por el destino, por la pérdida de tal suma, ¿no? Si una persona enterraba el dinero que le habían confiado, quedaba libre de responsabilidad. Y este hombre esconde el dinero y dice, quedo libre, ¿no? Yo zafo de esto, total, si pasa algo, me cubre la ley rabínica, ¿no? Me cubre esta situación. Y quizás en esto de que decíamos recién, gente que quizás por alguna razón esconde o está de esta forma queriendo esquivarle a la responsabilidad, ¿no? ¿Y a qué responsabilidad? A la responsabilidad de hacer discípulos.
A la responsabilidad de hacer discípulos. No, hoy cuesta tanto que alguien diga, yo quiero hacer un discípulo. No voy a preguntar ahora acá, pero ¿hace cuánto venís a la iglesia? Seguramente sabés orar, seguramente sabés hablar de la familia, del amor, del perdón. ¿Y hace cuánto no tomás la responsabilidad o el encargarte de uno nuevo que recién inicia? El hacer discípulo, ¿no? Por eso este hombre se quiere lavar las manos por miedo a perderlo, por miedo a la responsabilidad. Quizás fue el miedo lo que hizo que este siervo no se preocupe por hacerlo explotar, hacerlo crecer, sino que quizás esa inseguridad y ese miedo a no arriesgarse. Y necesitamos, vos y yo, el otro día hablaba de esto, tomar riesgos, ¿sí o no? Tomar riesgos. Entender de que lo que Dios me está dando a mí es para que los demás disfruten. Porque yo te pregunto a vos, ¿acaso el árbol come su propio fruto? Yo nunca vi un árbol de mango agarrando el mango y decir, qué bueno que está. Qué bien que lo hice, ¿eh? No, todo lo contrario. Labura el árbol y se lo come el otro. Hasta que vos y yo no entendamos que lo que Dios te da a vos no es para vos, es para otros. Y misiones es esto. Misiones, la gran comisión, ir y hacer discípulos. Mateo 13, del 10 al 12, ahí si me lo pones, dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber, ¿qué? Los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no se les ha dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará. ¿No te hace acordar algo? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este versículo va de la mano con la parábola. ¿Qué es lo que Dios nos dio a nosotros? ¿Qué es lo que Dios te dio a vos y a mí? El conocimiento de los secretos del reino de los cielos. A vos se te fue revelado algo que a otros no. Vos sabés algo, lo que te quiere decir esta palabra es que vos sabés algo que el otro desconoce. Vos y yo sabemos algo que el otro no tiene y somos desafiados a no guardarlo más, sino a poder sacarlo. No, tenemos que compartirlo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la gran comisión, hacer discípulos en las naciones. Pero todo, iglesia, todo, amado, amada, hermana que estás acá, comienza acá. Comienza en el altar. En el altar es donde son llamados. Yo recibí mi llamado cuando en un campamento de jóvenes, la pastora estábamos orando. Yo realmente no estaba orando por esto ni nada. Estaba, amén, gracias a Dios. Pensando realmente en un campamento lo que íbamos a comer, te estoy sincero. Pero la pastora agarró el micrófono, y siempre lo voy a decir porque fue increíble. Agarró el micrófono y dijo, Dios me dice que de este lugar va a levantar jóvenes que van a continuar lo que un día comenzamos con Leo. Desde ese momento yo no estaba orando, Señor, llévame a Irak. No estaba orando nada. Cuando dijo eso, yo sentí ¡plá! Y empecé a llorar. Desde ese instante le dije a los pastores, y yo sabía que era yo. Algo tenía que continuar. Por eso te dije antes, somos llamados a continuar. Pero todo empezó en el altar. No me quedé con el altar, me quedé a crecer en la iglesia local, en la iglesia con los pastores. Aprendí obediencia, me costó. Antes de hacer discípulos tenés que serlo. Y hoy nos cuesta mucho. ¿Sabes por qué te cuesta mucho hacer discípulos? Porque te cuesta hacerlo. Porque te cuesta que alguien te diga, hermanito, ¿por qué faltaste al culto? Te cuesta. Y la palabra discípulo tiene que ver con disciplina. Y nos cuesta la disciplina. La disciplina de buscar la palabra, de orar, de venir a la iglesia. La disciplina de crecer, de entender, de que necesito de alguien. Nos
nos cuesta darnos cuenta que necesito del otro para crecer. Nos creemos autosuficientes. Por eso, amado y amada, quizás tenés un sentir, un llamado de Dios a las misiones, a hacer algo de parte de Dios. Empezá acá. Empezá acá porque, como lo dijo el pastor, no vas a hacer nada afuera que no hiciste acá. Y hoy te lo puedo decir, estando allá, si no hubiese aprendido a hacer iglesia, si no hubiese aprendido a compartir una palabra, si no hubiese aprendido a hacer evangelismo, si no hubiese aprendido a hacer de payaso, cuando el pastor decía lo que él intentaba cosas, ¿sabés lo que hicimos en Nicaragua nosotros que no funcionó? ¿Viste la marcha? Agarramos la batería, le dimos un bombo a uno, un redoblante y salimos por la calle. La gente salía, ¿qué pasó? Y claro, teníamos, guardar eso. No, nosotros no fuimos. Porque la gente lo tomó mal, ¿viste? En vez de ser algo bueno. Y dijimos, bueno, tachado la marcha no va. Intentemos otra cosa. No, claro, en esto de probar y hacer, ¿no? Pero ahora, si no hubiese aprendido en hacer un montón de cosas, me hubiese aplastado. Me quise volver. Tuve pensamiento de decir esto no, lo tuve. Pero de alguna manera Dios nos sostuvo y entender de que no hay otro quien lo haga. Uy, eso a mí me mata. El que no hay otro quien lo haga. Por eso hoy vos estás acá y Dios te va a poner cargas por diferentes situaciones. No hay otro quien lo haga. No hay otro. Y lo último que te quiero decir es que hacer discípulo, y quiero que te quede con esto, hacer discípulo es la idea, es el plan divino de Dios. Hacer discípulo. El día de mañana, yo no sé delante de quién estoy acá, quizás estoy delante del futuro misionero en África, el futuro misionero a India, que va a traer un avivamiento y gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Yo entendí algo estando ahí, que aunque haga la escuela de fútbol, aunque haga los comedores, que es un trabajo social hermoso, Dios me llamó a ser discípulo. Si me quedaría solamente con la escuela de fútbol, me quedaría solamente con los comedores, sería una acción muy hermosa, sería un trabajo muy interesante, una muy buena intención, pero Dios no me llamó a hacer una escuela de fútbol, Dios me llamó a ser discípulo. Y la escuela de fútbol o el comedor o lo que sea puede servir y ayudar a otros, sí, pero no olvidarse de lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó a ser discípulos. Por eso, amados, yo te quiero animar ahí que te pongas de pie. Pasa acá adelante. Nosotros con Anaí pudimos continuar lo que había en ese lugar y hacerlo crecer solamente porque Dios nos ayudó y estuvimos de alguna manera preparados. ¿Y sabes lo que vas a reproducir en la gente? En la gente no vas a reproducir lo que vos sos. No solamente tu conocimiento. En una ocasión le compartíamos ahí con los chicos, como decían ahí, y le hablábamos y compartíamos un montón de cosas, la palabra y demás, y realmente vos lo mirabas y parecía que te entendían, pero no te entendían. Y capaz que uno quería armar un sermón, wow, para que la gente entienda, quizás con unos buenos ejemplos, y decir, bueno, esto lo van a entender. Y quizás le preguntaba si después muy bien no lo entendían. Y Dios me habló algo que me hizo crecer. Ezequiel, la gente va a aprender de vos no solamente lo que vos sabés, lo que le vas a transmitir a la gente es lo que sos. 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 Con esto no estoy diciendo que no estudies. Estudiá, aprendé todo lo que puedas.
Pero lo que le va a quedar a la gente es lo que fuiste, lo que sos. No se van a acordar de tu sermón homilético. No se van a acordar de tu... Se van a acordar que un día los abrazaste, que un día los amaste. Que cuando nadie los quiso, vos los quisiste. Que le diste una oportunidad. Que confió en ellos cuando nadie confió. ¿Sabes? Vamos a construir una iglesia en Rancho Grande. Y para algunos estaré loquito. Puede ser. Pero ¿sabes lo que le digo a los chicos? Tienen 12, 13, 14, 15 y así. Y les digo, ¿sabes qué? Yo lo vi en Argentina, mi pastor empezó la iglesia con adolescentes, jóvenes. Y hoy en Argentina hay un montón de iglesias, nueva generación. Y les digo, ¿saben? Dios puede hacer lo mismo en Nicaragua. Y lo creo. Y no le digo de loquito, le digo, lo creo en serio. Y se quedan. Imagínense, nueva generación Matagalpa, nueva generación Guaslala, nueva generación León, nueva generación Managua. ¿Sabes? Y le digo, yo no voy a ser el pastor de las iglesias. Se tienen que levantar ustedes. ¿Quién va a ser pastor en León? Y uno levanta la mano, yo voy. 13 años. ¿Quién va a ser pastor en Matagalpa? ¿Quién se anima? Yo voy. Chicos que hoy pueden soñar y decir, yo puedo ser un pastor, yo puedo servir a Dios. Puedo ser un misionero. De una chica que tenemos, que vos si viera donde vive, y dice, yo voy a ser pastora, voy a ser misionera. Otra de las nenas que tenemos dice, yo voy a ser misionera en Corea. Y parece que estamos en la cuadra de Ulan, ¿viste? Pero yo creo profundamente que de Rancho Grande, un lugar olvidado para muchos, aún para los mismos nicaragüenses, de Rancho Grande saldrán ministros del Evangelio. De Rancho Grande saldrán misioneros al mundo entero. De Rancho Grande saldrán pastores, pastoras, personas que van a vivir sirviendo a Dios y que van a morir haciéndolo. Señor, enciende nuestra vida, cada uno de los que estamos acá, Dios. Vos nos llamaste a ser discípulos. La gran comisión. Enciéndenos hoy, Espíritu Santo. Levanta. Levanta. Levántanos, Señor, entendiendo la urgencia a ser como estos siervos. Entendiendo lo que vos nos diste. Lo que vos nos diste, Jesús. El saber los misterios del reino de los cielos. Dios mío, el mundo necesita lo que nosotros tenemos. Úsanos. 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 Levanta tu mano y decirle, Señor, úsame. Usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida ahora. Desde ahora, Señor. ¿De dónde estás trabajando? Del barrio que venís. De La Boca. ¿De dónde venís? Del Fuerte Apache. ¿De dónde venís? De Berazategui. ¿De dónde? De La Carbonilla. ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? No importa quiénes son tus padres. ¡Ey! Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, Jehová te recibe, te levanta, te levanta, te levanta. Muchos, escúchame, muchos van a disfrutar de tu fruto. Yo no sé quién lo cree, pero muchos van a disfrutar de tu fruto. ¿Pensaste que no tenía nada para dar? Uy. Ey, llegó tu hora. Hay muchos allá afuera esperando disfrutarte. Esperando acercarse a vos y decir, uy, qué lindo estar con él. Qué lindo estar con ella. Oh, levanta tu mano y decirle, Señor, dame más, dame más, dame más, dame más.
Espíritu Santo, gracias. Gracias.